¿Qué tal amigos de Amazon Music? Soy Lali y voy a estar aquí respondiendo las preguntas de Los Fans Preguntan. No se lo pierdan. ¡Ah! Sí. Hola Lali, de este disco, ¿cuál fue la canción que escribiste más rápido o que fue más fácil de hacer y cuál la que te costó más tiempo terminar? Bueno, mirá, en realidad la que más rápido salió es la última del disco que se llama Sola, que salió en hora y media de estudio y salió tal cual. Yo tenía la voz destruida porque me había ido de fiesta el día anterior y terminó sirviendo mucho de que tenga esa voz por la nostalgia que termina empapando esta canción. Así que es la más rápida y aparte es de las que más me gustan, de hecho. Y la que más tiempo me llevó, se podría decir que Obsesión es una canción a la que le di muchas vueltas a nivel producción hasta que quedara como quedó. Y a la letra también. Gracias. No se puede relajar acá. Sí, ¿qué tal? Lali comunicándose. Hola Lali, Sí. Mi pregunta es, cuando escribes una canción de amor, ¿en quién te inspiras? Cuando escribo una canción de amor, ¿en quién me inspiro? Y el amor no es siempre el mismo ni la misma persona, así que depende un poco. En este álbum, por lo menos, hay muchas canciones de amor, no necesariamente dedicadas al amor romántico de pareja como lo conocemos, sino al amor de los amigos, por ejemplo, o a los amores un poco más fugaces, pero como que dejan huella. Hay una canción en el álbum que se llama Incondicional, que es mi manera de ver el amor, que justamente habla de que no importa que existan otros, porque lo que importa es el vínculo que nosotros tenemos. Y esa es mi mirada del amor, y tampoco te puedo contar todo para quien lo escribo, ¿viste? Hay secretos del arte. Un besito. Y voy a ir por el rojo, a ver. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Lali, soy Mar. Yo te quiero preguntar qué es lo que más te impresiona del fandom mexicano. Besos. Qué reina. Lo que más me emociona del fandom mexicano es la perseverancia y el amor, muy a pesar de los tiempos a veces de un artista que no es de aquí, como es mi caso, y todo lo que hacen a pesar de que yo no pueda venir tan seguido, o hasta ahora no podía venir tan seguido, entre series y cosas en Argentina, pero siempre están presentes, siempre con el mismo amor de siempre. Así que yo estoy muy feliz de poder hacer un concierto este año para ustedes, que se lo merecen porque son un fandom realmente leal. Un besito, les quiero mucho. Dígame. Hola Lali, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál han sido los retos que has enfrentado al momento de hacer este nuevo disco a diferencia de los discos anteriores? Saludos desde Monterrey. Pero para Monterrey, me encanta. Uno de los desafíos más concretos que tuve con el álbum fue poder generar un vibe 2000ero, noventero, sin copiar directamente, sino agarrar lo que a mí me parecía sonoramente que describía esa época y ponerlo en mi manera de hacer canciones y en mis métricas y en mis letras y en lo moderno, digamos. Pero el desafío más grande fue generar desde la música hasta la propia estética de todo el arte del disco una sensación de reminiscencia a una época, pero hecho obviamente moderno. Ese fue como el objetivo en el que más tuve y en el que más trabajé. Un besito grande. Sí. Oh. No se escucha. Hola. Me colgaron, che. Vamos de vuelta. Era equivocado. A ver, voy acá. Hola, sí, Lali aquí. Hola Lali, soy Ceci. Mi pregunta es, si tuvieras que hacer un ranking de tus discos, donde el primero es tu favorito y el 5 tu menos favorito, ¿cómo los acomodarías? Es muy difícil lo que me planteas. No sé por qué me llamas para esto. Es muy difícil. Yo no podría elegir no puedo hacer un ranking de mis propios álbumes porque todos los discos tienen un porqué y un cuándo. Lo que sí me gusta es sentir que cada álbum
lo hice muy sinceramente en las edades que tuve y en los momentos que estaba pasando. Creo que quizá Soy es un álbum muy querido por mí, pero quizá por ser el nuevo, quizá por no sé por qué, pero bueno, hoy es como mi favorito, obviamente. Lalia la habla. ¿Qué es lo que has aprendido de viajar por tantos países con tu música y con tu trabajo en la actuación? ¿Y qué es lo que más has disfrutado al respecto? Lo que más aprendí viajando gracias a mi trabajo, que fue por lo que más viajé si se quiere, lo que más aprendí es a que a veces uno tiene una mirada muy de ser el ombligo del mundo en su contexto, en su ciudad, en sus amigos, en su vida, en su trabajo. Y lo que me dio viajar por muchos lados no solo fue nutrirme de otras culturas, obviamente, sino darme cuenta lo ínfimo que es todo y obviamente tiene valores la vida de uno, pero a la vez lo pares que somos de un montón de gente que ni conocemos, pero que está ahí, que todos forjamos la misma sociedad y el mismo mundo. Y viajar por lugares súper locos al lado de lo que es el contexto argentino me permitió ser muy respetuosa del mundo per se y de que uno forma parte, siendo una pequeña hormiga, de algo muy gigante. Y eso genera mucha humildad, que es la que deberíamos tener todos a la hora de manejarnos entre nosotros y con el mundo. A mí me lo ha permitido viajar mucho y que he tenido experiencias muy graciosas y muy increíbles que jamás olvidaré viajando y conociendo gente random en los viajes.